Pues esto vamos a hablar sobre sistemas de osteosíntesis para la osteosíntesis especial. Entonces, los objetivos de esta charla es que al final de esta conferencia ustedes serán capaces de reconocer los cambios estructurales del hueso porótico, describir los patrones de por qué fallan los implantes, describir tácticas para disminuir esas fallas, comprender los conceptos y técnicas de los fijados internos bloqueados, que son los LSP, y comprender las aplicaciones prácticas de estos implantes, comprender la evolución del diseño de las placas, aunque ya lo han hablado mucho de las placas estándar, con respecto a la preservación del flujo sanguíneo, que somos reiterativos, ya lo dijo ambos Fernandos, nuestro doctor Domínguez, el flujo sanguíneo es lo más importante. Entender la base de investigación para el uso de los fijados internos bloqueados cuando existe osteopenia, y entender la base de investigación para el uso de los tornillos insertados unicorticalmente y por qué no. Por ejemplo, tenemos estos cambios donde vemos hombres, mujeres, cómo las mujeres después de la menopausia son los que más huesos poróticos tienen más que los hombres. Los cambios en la geometría cortical, un hueso normal de un paciente joven a los huesos de los pacientes de 80 años, 50, 60 de los que estamos acostumbrados a ver. Entonces, el resultado de los cambios en el contenido del mineral óseo, la pérdida de las trabéculas es igual a corticales delgadas, limita siempre una fijación interna. Las fuerzas de impacto, tan simple, los jóvenes, un máximo del 20% debajo del punto de falla de estos implantes, y los viejos exceden el punto de falla 2 veces más que un paciente joven. Entonces, si de por sí fallamos en la manera de colocación en pacientes jóvenes, si fallamos en los ancianos, en los huesos poróticos, será peor. Entonces, se requieren 5 nanómetros de torque en los tornillos para asegurar una fijación en placas estándar o tornillos estándar de los que no son bloqueados. En el hueso osteoporótico, un torque de 3 nanómetros y que nos va a producir una pérdida ósea, porque si apretamos de más, fracturamos en ese punto y no resiste el campaneo, la palanca que luego usamos cuando estamos en el tornillo, sobre todo cuando los residentes están moviendo el desarmador y se abocarda ese orificio, y luego, ¿por qué no? Y mejor con el tornillo sin hacer el atarraje. Eso es un grave error. Y estas son las placas de compresión, donde hacemos la compresión directa y que lesionamos los tejidos blandos, sobre todo la circulación. Los sujetos a carga en flexión, vean lo que llega a producirse, sobre todo en el hueso porótico, que es el pull-out o el arranque de estos tornillos, como ya lo había hecho el doctor Domínguez. El cuidado en el tejido esponjoso, donde generalmente vemos estas fallas, aunque inicialmente lo dejamos al 100 y miren, soy muy bueno, todo está bien, y con el paso del tiempo empieza a ver el pull-out, incluso en implantes con estabilidad angular. La pérdida ósea y la aplicación de los tornillos. Entonces, la técnica quirúrgica debe ser diferente para el hueso porótico en comparación con el hueso normal. Se requiere siempre una combinación de tornillos bicorticales, aunque sean implantes de estabilidad angular. Mayor longitud de la placa, mientras más larga, es mejor para que la distribución de estrés sea mejor en estos implantes. Implantes bloqueados con múltiples ángulos fijos podría ser, y reducción de la fractura de manera adecuada. Tácticas en hueso porótico, recuerden que cura más lentamente. La fijación es más débil que en un paciente joven. Aumentar la fijación en el conducto medular, o lo que se llama splint, meter hueso o dentro de los conductos, en fin. Crear una estabilidad intrínseca en todos ellos, aumentar la estabilidad al disminuir la concentración de estrés y sobre todo el cuidado de los tejidos blandos. Por ejemplo, la precisión en el conducto es mejor. Por ejemplo, usar un clavo intramedular, pero a veces no podemos hacerlo y tenemos que usar placas dependiendo. Las ventajas de los clavos intramedulares es mejor, por ejemplo, ya se mencionó el TFM o actualmente el TFN,
hay que considerar los patrones de carga y las deficiencias de las columnas, sobre todo en la cadera, que la columna medial es lo que nos va a hacer la falla. Restituir la estabilidad de la columna medial, ya sea de preferencia con un clavo intramedular, o si no tenemos una placa normal con otra placa dentro, donde estos tornillos cruzan el orificio de la placa que va dentro del conducto medular. Por ejemplo, 85 años, pseudoartrosis infectada por una fractura periprotésica, la falla clásica del implante a pesar de los alambres y todo eso. Aquí está la placa, donde vean, aquí hay un orificio de estabilidad angular y que cruza la otra y que se convierte en bicortical al tomar esto. Aunque sea un acceso grande, hay que cuidar los tejidos blandos. Si se fijan, no hay ningún Hoffman y ninguna pinza que esté haciendo la reducción. ¿Sí? Y esto será el resultado radiológico. Esto desde el doctor Michael Miranda, donde ellos colocan estas placas para incrementar esta estabilidad. 72 años, ¿cuántas veces no hemos tenido con estas pseudoartrosis crónicas? Placas que de repente todo bien y se desanclan. Implantes de ángulo fijo, las placas anguladas, que es una placa estándar, también tiene estabilidad angular y todavía dicen, es que ya están en desuso, esas no. Tienen sus indicaciones específicas y también tienen estabilidad angular, que son implantes con estabilidad angular, no de las LCP, es un tornillo estándar, pero de preferencia hay que usar placas largas, no la hoja, sino lo que es lo que se conoce el vástago, o los implantes bloqueados. Por ejemplo, 62 años, un DCS, todo perfecto, ¿y qué sucedió? Se rompe porque demasiados tornillos, disminuyendo la concentración de estrés y provoca la ruptura o la falla del implante. ¿Con qué se lo solucionó? Con una placa de las que tenemos ahí botadas, angulada, doble acodada, haciendo la transmisión de fuerzas y haciendo el soporte medial. Mayor resistencia a la carga en flexión, ya lo dijeron, amplía la área de resistencia, pero esto en un hueso porótico a veces no llega a funcionar. Fijación bloqueada, como un crompón al escalar hielo, necesitamos algo que se sostenga en algo que es poco firme. Los implantes con estabilidad angular también existe el pull-out, aunque a veces si nos pasamos en el toque, luego hay que usar ciertas cosas como para poder cortar y terminar. Pero esto, vean, hubo un arrancamiento a pesar de que los tornillos están fijados a la placa. 72 años, extremidad dominante, pseudoartrosis, una placa filos con estabilidad angular. Esto va a aumentar el anclaje, tornillos convergentes y divergentes nos incrementan esta estabilidad angular. Sabemos que la biomecánica del hueso osteoporótico, si utilizamos tornillos de 4.5 bicorticales, vean, más 17% de los 4.0 bloqueados unicortical, de carga de los nanómetros a la hora de comprimir. Cuando usamos los bloqueados, más porcentaje en los nanómetros. ¿Por qué? Porque al apretar los tornillos se anclan en la placa y no en el hueso, disminuyendo la posibilidad de la compresión y que disminuya el flujo sanguíneo a nivel del trazo de fractura. En los 5.0 bicortical incluso hay un 91% de una buena carga, pero que la placa no hace compresión hacia el periósteo. Entonces, esta va a permitir que el hueso se soporte a sí mismo, disminuye la carga del implante y sobre todo nos puede ayudar a la impactación del trazo de fractura. 73 años, pseudoartrosis de húmero atrófica, 5 cirugías porque por todo el mundo ha pasado y va la segunda opinión y todo, y tenemos ya un defecto de la tuberosidad mayor, un manguito rotador afortunadamente intacto. ¿Cuál fue la resolución? Vean el movimiento. ¿Qué hay que hacer? Colocar el fragmento óseo dentro del conducto medular. ¿Para qué? Para que se impacte. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Crear una construcción que comparta cargas, impactar y cargar la parte proximal a la distal. A veces hay que usar injerto, preferentemente corticoesponjoso o autólogo, no de los sintéticos como el de DX o cualquier otra cosa.
de preferencia del mismo paciente, para crear una estabilidad para la movilidad inmediata. El ejemplo, una placa con estabilidad angular, pero aparte incrementamos la estabilidad y el riesgo de la lesión del nervio radial, torciendo la placa hacia el frente y bloqueándola. DHS, ¿cuántas veces no hemos tenido esto? Ruptura de tornillos, el desanclaje, el pull-out. Bueno, se utilizó como resolución la nueva placa trocantérica, pero con otra plaquita por dentro del conducto medular. Entonces la idea es aumentar la aplicación. Placas largas, menos tornillos, pero que sean bicorticales, aunque sean placas en estándar. Injertos óseos, injertos óseos. Lo del cemento no es recomendable, ya lo dijo el doctor Fernando Carrasco. En algunos lados que no tienen esto pueden tener las tuercas o las arandelas de Scully para incrementar la estabilidad angular. Mono contra bicorticales, una LIS de primera generación y se pierde. Pues lo que sucede cuando existe el pull-out. Aquí está mayor diámetro cuando son bicorticales, pero en el hueso porótico siempre va a haber esos problemas y entonces esta estabilidad angular, si usamos tornillos bicorticales, podemos incrementar la estabilidad. Estos son estudios del modelo de la brecha de la luz, donde usamos LSP estándar, donde hay compresión en la cortical contraria a la placa, pero siempre existe una apertura. Los nuevos tornillos, que ya los han visto, son los DLS, tornillos de bloqueo dinámico, donde tenemos micromovimientos, el modelo de luz, se empieza a cerrar la cortical contraria, pero también disminuye la cercana a la placa hasta que por movimientos dinámicos se cierra esa brecha de luz y hay consolidación. Estos son los modelos, vean, 2000 micras de movimiento en los 3.7 y en los 350 micras. Puede ser utilizado en placas LSP, la que quieran. El único inconveniente hasta ahorita, aunque se sigue estudiando, es que solamente se están utilizando para tibia y las diáfisis diafisiarias, tanto distales como proximales. Permite micromovimientos de manera homogénea, principio demostrado en las pruebas biomecánicas que se han estado haciendo. Mejor resultados significativos en estudios con animales, en el humano solamente en tibia. Para la formación de un callo, nos da una mejor estabilidad biomecánica y a nivel de tibia, buenas experiencias clínicas. Fijación con placas con osteoporosis, cuando hacemos demasiados tornillos y demás, es mala la compresión, como ya se les dijo, porque disminuye la resistencia de las corticales. Es mejor las placas puentes, muy útiles. Protección muy útil, o sea, placas largas, pocos tornillos para proteger el hueso. Siempre el número de tornillos no es una dogma ni es para que se lo aprendan, pero dependiendo número de orificios, depende, menor a 0.5, 0.4, menos del 50% que los tornillos sean ocupados. Como número de tornillos en esta placa de 16 orificios, solo 7 tornillos, y que a veces nos podemos ayudar con alambre, pero 7 tornillos largos para tener una mejor concentración de estrés. Menos del 50% de esta placa es ocupada y poca diferencia. Estos estudios es mejor para evitar el pull-out de esto. Como ya se dijo, dependiendo la longitud de la placa, la longitud de la fractura, hay que utilizar una placa de coeficiente, el intervalo entre esto, para que sea lo más larga posible. Más de 2/3 partes en fracturas comminutas o fragmentadas, que es muy frecuente. De 8 a 10 orificios o más, si son trazos simples. Número de tornillos con carga axial. Más de 3 tornillos no aumentan la rigidez axial en flexión. Mientras más cerca está el tercer tornillo de la fractura, más rígida va a ser la construcción. Más de 4 tornillos no aumenta la rigidez en torsión, y la rigidez en torsión se determina por el número de tornillos que nosotros pongamos en implantes de estabilidad angular. Placas y tornillos bloqueados, de preferencia bicorticales,
que sean de diámetros grandes, dependiendo del hueso. Placas largas, mayor longitud, mejor trabajo. De menor, seguro va a haber pull-out y los esfuerzos en los tornillos y ruptura. Tornillos, densidad de la placa, tornillos menos o más de 0.5, más de 3 tornillos no aumentan, como les dije, la rigidez axial, más de 4 tornillos no aumentan la rigidez torsional, y siempre dejar un orificio libre cerca de la fractura para que haya mejor. Otras estrategias, por ejemplo en el húmero, en la parte proximal, bandas de tensión a los tejidos blandos nos ayudan a poder esto. En reemplazos articulares, ¿cuándo utilizarlo? Cuando tengamos pobres resultados de osteosíntesis, articulaciones artrósicas, falla de osteosíntesis, aumento con cementos, sustitutos óseos, mejora el agarre de los tornillos, aunque no está recomendado el cemento. Y en conclusión, use el conducto medular también para restituir las columnas, poder impactar. Implantes de estabilidad angular, si no estándar, pero placas largas, como si fuera un puente, para aumentar la superficie del implante. También podemos utilizar hojas en espirales, como en cadera o en fémur distal. Incrementar la estabilidad, si no podemos, las artroplastías. Muchas gracias. Bien, tenemos tiempo para preguntas, comentarios, alguna pregunta aquí. Sí, sí. Ah, sí que vas a preguntar, ¿eh? Bien, ¿alguien que tenga una pregunta, duda? ¿No? Entonces seguimos para tener más tiempo para los casos. Invitamos al doctor Diego Gol para que nos presente el primer caso de la tarde. A ver si me pueden pasar los casos. Tenemos varios casos a discutir.